de este punto sobre los pluris que sí es necesario una reforma al sistema de representación proporcional, que una propuesta adecuada serían las listas abiertas para quitarle el monopolio a las directivas de los partidos y a los grupos de élite de los partidos y podríamos reducir tanto diputados como senadores. O sea, un punto intermedio en todo este debate, todo este mar de acusaciones incluso entre los que defienden a ultranza a los pluris y los que pues simplemente quieren que se quiten a todos los pluris. Yo creo que siempre debemos de buscar, como decía el difunto Solón, ese justo medio, ¿no? De la racionalidad política y la representación. Sí, sobre todo desde una perspectiva más sensata. Si bien es cierto, insisto, los partidos, los diputados de representación proporcional son necesarios, también es cierto que no podemos hacer, como han sido la mayoría de las reformas electorales en nuestro país, nada más mover la fórmula y cambiarle, en este caso, un numerito, decir, pues que ya no sean 200 y que sean 100, o que a alguien se le ocurra decir, pues que sean 150 o 175, como han sido la mayoría de las reformas electorales en nuestro país. Creo que sí hace falta una reflexión muy sensata en la que nos podamos sentar y reflexionar sobre cuántos diputados de representación proporcional son necesarios, atendiendo a criterios demográficos, sobre todo. Es muy común que en nuestro país haya diputados, incluso de mayoría relativa, que representan a 40,000 ciudadanos y ciudadanas, y hay diputados o diputados de mayoría relativa que representan a 150,000 o 200,000 ciudadanas o ciudadanos. Entonces, partiendo de esas hipótesis, o de esas premisas más bien, podemos ya ir definiendo cuántos diputados de representación proporcional son necesarios, incluso hasta definir o redefinir si es necesario moverle también 300 distritos electorales en el territorio nacional, pero esos 300 distritos los tenemos porque en algún momento a alguien se le ocurrió ponerlo en la Constitución y no atienden a criterios demográficos, y los distritos no atienden a criterios de compacidad y de contigüidad como deberían atenderlos, ¿no? Claro, claro, y eso me lleva al siguiente tema, maestro, o sea, el tema del INE y de cómo han venido evolucionando las reformas al IFE y luego al INE, y creo que también se tiene que hablar de este asunto porque es un hecho notorio que necesitamos fijar nuevos criterios que hagan que el INE sea verdaderamente democrático, verdaderamente ciudadano, y también volvemos al punto del gasto corriente, que se maximice y que se haga eficiente el uso de los recursos en el INE. En este aspecto, ¿cómo fue esa reforma del 2000? Ya no nos vamos a ir a la de 2007 porque ya es un poco vieja, pero quiero recordar solo que en el 2007 hubo una gran reforma electoral y luego hubo otra en el 2014. ¿Qué nos puedes mencionar de este antecedente para ver las posibilidades de la reforma que se pudiera plantear en 2021? Sí, podríamos partir de las tres últimas grandes reformas que ha habido. Es la de 1996, la que Zedillo osó llamar la reforma definitiva. Si lo recuerdas, así le dijo, esta es la reforma definitiva, la de 1996. Ya después vino la de 2007, que se gestó a raíz de la elección tan controvertida de 2006, y después ya la de 2014, que fue en el sexenio pasado. Pero a grosso modo podríamos decir que pasamos de un modelo federalista claramente definido, en el que había una autoridad electoral federal que organizaba las elecciones de presidente o presidenta, de diputadas y diputados, y de senadoras y senadores, y 31 autoridades electorales locales que organizaban las elecciones de gobernador, gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, diputados locales y ayuntamientos, a un esquema en el que se habla de coordinación entre la autoridad electoral federal, más bien nacional, y las autoridades electorales locales. Pero ese esquema hice énfasis en el que se llama de coordinación, porque realmente no es un esquema de coordinación, sino que la autonomía de los organismos públicos locales electorales, como se llaman en la Constitución, a los institutos locales, a los OPLES, la autonomía de los OPLES llega hasta donde el Consejo General del INE lo define. Esa es la realidad actual del sistema
de autoridades administrativas electorales en nuestro país. Insisto, un esquema perfectamente definido a un híbrido ahí un tanto confuso en el que el INE tiene facultades de delegación, de atracción, de asunción, y en donde además un acuerdo del Consejo General del INE tiene a veces mucho más fuerza jurídica que las leyes electorales emanadas de las legislaturas locales. Claro, y este es el eje central de la crítica que podríamos hacerle a lo que tú has mencionado y que se resume en una palabra: discrecionalidad. Es decir, el INE, con esa facultad reglamentaria que tiene, pues, su Consejo General, creo que está asumiendo, a veces a capricho, a veces sí, de manera objetiva, y a veces de manera casuística, en qué casos aplica una norma y en qué casos no, en qué casos le parece que un precedente sí puede constituir eso, un precedente, y en qué casos no. Y eso creo que contribuye a la falta de certeza jurídica, es decir, no hay reglas claras para los jugadores, los actores políticos, y a un conflicto permanente entre la jurisdicción administrativa del INE y, como tú dices, las facultades administrativas también que tienen los organismos electorales locales. Es decir, una falta de certeza generalizada, porque como tú dices, el INE decide intervenir o a veces no, es a capricho. Entonces esa discrecionalidad deviene de su facultad reglamentaria. ¿Qué podemos decir al respecto, maestro? Y fíjate nada más lo irónico, actualmente hay quienes se quejan de la centralización, ¿no? de la política en nuestro país. Pues precisamente pasamos de un sistema federalista a un sistema centralista, en el que las funciones básicas electorales se concentraron en el INE. ¿Cuáles son las funciones básicas electorales? La capacitación, la organización y sobre todo la fiscalización electoral. Esas tres funciones que son torales en la organización de una elección están centralizadas en el Consejo General del INE. ¿Qué es lo que hacen los soples o los institutos locales? Pues los institutos locales lo que hacen es mandar imprimir las boletas, hacer el registro de candidaturas y procurar que se instalen todas las casillas el día de la jornada. Y digo procurar porque todos sabemos que es una casilla única. En la misma casilla en la que votas para elegir cargos de elección federal, votas para elegir a tus representantes locales y tener ¿qué es lo que hace también el OPLE? Tener órganos locales que puedan recibir las boletas de la elección local y contar los votos. Eso es básicamente lo que hacen actualmente los OPLES, y es lo que hace el Instituto Nacional Electoral, que, insisto, tiene las tareas fundamentales de todo proceso electoral.